Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, que el Señor los bendiga. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos concede de predicar su palabra. Y en esta tarde vamos a estar predicando con el tema guiados por el Espíritu Santo. Para eso tenemos una lectura bíblica en el libro de Juan capítulo 16, versículo 12 y 13. Dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan. Quiero decirle que estamos predicando la palabra del Señor por medio de nuestra página de Facebook, Camino al Cielo, predicando la sana doctrina. Y antes de predicar la palabra, vamos a escuchar una preciosa alabanza para la honra y la gloria del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hacemos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Adoramos, Señor. Quiero sentirte de mil maneras. Te bendecimos, Señor. ¿A dónde iré, Jehová? Te glorificamos, Dios. Te adoramos. Te bendecimos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siento que sin ti Alabado sea su nombre. Aleluya. Sí, Señor, te adoramos, Padre. Y que sin tu amor yo no viviré. Gloria a tu nombre, Señor. Estoy confundida. Te adoramos, de Señor. tal manera. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Maravilloso. Ahora mismo te pudiera Sí, ver. Señor, exaltamos tu nombre. Aleluya. Gloria a Siento Dios. que sin ti la vida Oh, tú eres es bueno, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande y Y que maravilloso. sin tu amor yo no Poderoso viviré. Santo eres tú, Señor. Te adoramos. Estoy confundida Te adoramos, de tal Señor. manera. Te adoramos, Por Jesús. favor, Señor, Bendecimos su nombre. ayúdame. Aleluya. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Gloria a Dios. ¿A dónde iré, Jehová, Te sin adoramos, ti? Señor. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero Aleluya. sentirte de mil Gloria a Dios. Te maneras. adoramos, ¿A dónde Señor. iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin Aleluya. ti? Gloria a tu nombre. ¿A dónde iré, Señor? ¿A Jehová, dónde iremos? sin ti? ¿A dónde nos esconderemos de tu presencia, ¿A dónde Señor? iré, Jehová, sin ti? Aleluya, si tú eres el omnipresente, fuego que me quema, Tú estás en quiero todas sentirte partes, de Dios. mil Tú nos miras. maneras. ¿A dónde iré? Sí, Señor, donde quiera ¿A que dónde estemos. iré, Jehová, sin ti? Aleluya, ¿A ¿a dónde iremos, iré, Señor? Jehová, sin ti? ¿A dónde iremos? ¿A Que dónde tú iré, nos veas, Jehová, Señor. sin ti? ¿A Tus dónde párpados iré? nos examinan. Aleluya. ¿A dónde iré, Jehová, Gloria a sin Dios. ti? Si tú eres el fuego Sí, Señor. que me Te quema, adoramos. quiero sentirte de Te mil adoramos, Padre. Te maneras. bendecimos. ¿A dónde iré? Oh, exaltamos tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre. Aleluya. Estar más cerca de ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más Gloria a cerca de Dios. ti. Te adoramos, Oh, Jehová, tú me Señor. has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi adoramos, Jesús. levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Gloria a Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Gloria a Dios. Gloria a Pues Dios. aún no está Gloria a la Dios. palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la Aleluya. sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y Gloria sobre a mí Dios. pusiste tu mano. Tal Aleluya, conocimiento es bendecido es tu demasiado nombre, maravilloso Señor. para mí. Alto es. Gloria No a lo puedo Dios. comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Gloria a Dios. ¿Y Gloria a a dónde Dios. huiré Gloria a de tu Dios. presencia? Sí, Señor. Si subiere a los Te cielos, adoramos, Señor. allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi Gloria a estrado, Dios. Señor, Gloria a Dios. Gloria a Dios. he aquí allí tú estás. Si tomare las alas
del alma. Gloria a Dios, aleluya. Y Te habitar en adoramos, el extremo Jesús. del mar. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Gloria a Si dijere, Dios. ciertamente las tinieblas me encubrirán. Te adoramos, Señor. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Te Aún adoramos, las tinieblas Jesús. no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Bendecimos tu nombre, Lo Señor. mismo te son las tinieblas que la luz. Aleluya, Porque tú gloria a me Dios. formaste. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste Gloria a en el Dios, vientre de mi madre. aleluya. Te alabaré porque Alabamos, Señor, tu nombre, maravillosas aleluya. son tus obras. Estoy maravillado. Gloria a Dios. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Gloria a Bien Dios. que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión Señor, vieron te tus adoramos. ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego Gloria a formadas. Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuán preciosos me Te son, adoramos, oh Señor. Dios, tus pensamientos. Te Cuán adoramos, te grandes adoramos, la te suma de adoramos. ellos. Si los enumero, se multiplican más Gloria a que la Dios. arena. Despierto, Señor, y aún estoy Gloria contigo. a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres tú, ¿A Señor. dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos Gloria a sin Dios, ti? hay poder en No hay Jesús. forma. Queremos estar más cerca. Alabado más sea cerca tu de nombre ti, para siempre. Más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Aleluya. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde adoramos, iré, Jehová, Señor. sin Te ti? bendecimos, Si te tú eres el exaltamos. fuego que me quema, Gloria a Dios. quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde Alabado iré? sea su nombre para siempre. ¿A dónde Aleluya. iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Gloria a Dios. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Aleluya, te adoramos, Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Hay poder en Jehová, Jesús, sin ti? aleluya. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? Aleluya. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que Oh, aleluya, te adoramos, quiero Señor. sentirte de mil maneras. Te adoramos, ¿A dónde te iré? ¿A dónde iré, Jehová, Te sin ti? bendecimos, Si aleluya, tú eres gloria a el Dios. fuego que me quema, quiero sentirte de mil Oh, gloria a Dios. maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Aleluya. ¿A dónde iré, Jehová, sin Oh, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, ¿A Señor. dónde iré, Jehová? Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma le adora y le bendice. Gloria a Dios. Sí, hermano, vamos a entrar a la predicación de la palabra. Gloria a Dios. Y en esta tarde dijimos que vamos a predicar con el tema guiados o siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Guiados o siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y en la predicación anterior hablamos, en lo último que hablamos de la predicación de la semana pasada, estuvimos tocando la lectura de un hombre llamado Ananías con su mujer Zafira. Pero antes de eso hay un acontecimiento por lo cual se dio esta situación de Ananías y Zafira. Y para eso vamos a estar yendo al libro de los Hechos, capítulo 4, del versículo 2 a 37. Leyendo eso vamos a entender nosotros qué es lo que sucedió con Ananías y Zafira. Gloria a Dios, en el tiempo de la iglesia primitiva. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, 32. Y en delante dice así, mire: y la multitud de los que habían creído eran
de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y mire, la primera persona que hizo esto, entonces dice José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aleluya, gloria a Dios. Mire, hermano, gloria al Señor para siempre. Sí, lo que dice la Escritura, que en el tiempo de la iglesia primitiva, dice que todos los que habían creído tenían todas las cosas en común. Y nadie decía ser suyo propio lo que tenía, sino que compartían. Y mire, dice que los que tenían propiedades, heredades, las vendían y traían el dinero de lo vendido a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles se encargaban de distribuir ese dinero o esos bienes a aquellos que no tenían nada. O sea que no habían entre los que habían creído, dice. O sea que todos se preocupaban por el grupo, todos se preocupaban por cada uno de sus hermanos que habían creído. Dice que nadie decía ser suyo nada, sino que todos lo compartían. Entonces, y hace mención de un hombre llamado José. Dice que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Dice que era un levita, natural de Chipre. Vendió, dice, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es lo que hacía la iglesia. Se preocupaban los unos por los otros. O sea que no habían ricos entre ellos que se hicieran los desentendidos de la necesidad de sus hermanos. Y por eso es que sucedió esto que leemos nosotros en el capítulo 5. Mire, o sea que la gente, los hermanos que habían creído, se preocupaban por aquellos que no tenían nada. Entonces, dice que todos tenían por igual. Nadie padecía necesidad, porque los mismos apóstoles se encargaban de distribuir lo que los hermanos de todo corazón daban para que compartieran, para compartir con los hermanos que no poseían nada. Y es por eso que dice que no habían necesitados en el tiempo de los apóstoles, porque los que tenían se preocupaban por compartir lo que tenían con aquellos que no tenían nada. Y nosotros vemos en el capítulo 5 del libro de Hechos, apareció una pareja. Pero ¿qué sucedió allí con esta pareja? Parece que lo que sucedió con esta pareja es que ellos no lo hicieron de todo corazón. La intención con la cual ellos la hicieron no fue buena. Y eso lo vamos a estar leyendo. Dice capítulo 5 del libro de Hechos. Mire, este era un hombre llamado Ananías con su mujer Zafira. Dice que se pusieron de acuerdo y vendieron una heredad y sustrajeron del precio, sabiéndolo los dos, la mujer y su esposo. Dice, y trajeron, mire, vendieron la heredad y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea que fue el esposo que vino delante de los apóstoles.
Y fue con Pedro, mire el asunto, fue con Pedro que se enfrentó este hombre que hizo esto. Y mire, dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué es lo que Pedro le estaba diciendo a Ananías? O sea que Ananías, el problema es que Ananías trajo el dinero y dijo que eso era todo lo que le habían dado por la heredad. Hermanos, no tenía necesidad de mentir, como le dijo Pedro. Mire, porque Pedro le dice, mire, en el versículo 4, dice, en el 5 ya, en el 3 ya le había dicho, ¿por qué dice? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y en el 4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti. O sea que era tuya la heredad. O sea, tú no tenías necesidad de venderla, era tuya. Nadie te la estaba pidiendo. Y vendida, no estaba en tu poder el dinero. Pero quieres venir a decirme que eso es todo lo que te dieron por la heredad. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Mire, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír esto, Ananías, estas palabras, dice, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea que la intención no fue la cantidad. El problema que no fue la cantidad, el problema por el cual Pedro le estaba diciendo a Ananías que no había mentido a los hombres. O sea que, como le dice, no me ha mentido a mí, sino al Espíritu. ¿De qué estamos hablando en esta tarde? Estamos hablando de ser guiados o dirigidos por el Espíritu Santo. Mire quién es el que dirigía a los apóstoles. O sea que era el Espíritu Santo el que le reveló a Pedro. O sea, Pedro como humano, él no conocía el corazón de Ananías, pero el Espíritu Santo, acordémonos que el Espíritu Santo es Dios y Él conoce todas las cosas. Y Él es el que le estaba revelando a Pedro que Ananías le estaba mintiendo. Entonces le dice, no me has mentido a mí, Ananías, sino que has mentido al Espíritu. Has querido hacernos creer que esto es lo que te dieron por la heredad. Como te dije, como le dijo Pedro, era tuya la heredad, nadie se la estaba pidiendo, y vendida te podías quedar con el dinero, le dice. O sea, ¿por qué vienes y nos mientes y dices que esto te dieran por la heredad, a la heredad? Entonces, cuando Pedro le dijo estas palabras, que no había sido a él que le había mentido, sino al Espíritu, dice que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Dice que vino un gran temor sobre todos los que oyeron, hermano. ¿Y quién no va a tener temor al oír que alguien cae muerto por haberle mentido al Espíritu Santo? Hay quienes creen que pueden mentirle a Dios. De Dios nadie se burla. Dios conoce el corazón del ser humano. La Biblia dice que Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que pasaba o lo que había en el corazón de los hombres. Jesucristo, como Dios, Él lo sabía. Entonces el Espíritu Santo es el que le revela a Pedro qué es lo que estaba tratando de hacer Ananías. Y mire, y dice que en ese mismo instante expiró y los jóvenes se lo llevaron a enterrar. Dice que en el lapso, dice, de unas 3 horas, dice, pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Bueno, llegó la mujer de Ananías. Acordémonos que ya Ananías lo habían ido a enterrar por mentiroso. Mire, hermano, por mentiroso, porque como le dijo Pedro, hermano, no tenía necesidad de mentir. O sea,
lo que estaba haciendo Ananías, aparentando tener un buen corazón y que él estaba compartiendo como los demás, como yo él que los demás hacían eso, él dijo, bueno, yo lo voy a hacer, pero no voy a dar todo. Aunque si le hubiera dicho la verdad a Pedro, mira, la vendí en tanto, pero traigo tanto. O sea, que eso es lo que Pedro le trata de decir, que no era el monto que él llevaba, sino la mentira, que es todo lo que le habían dado. Entonces dice que 3 horas después aparece su mujer. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. O sea que la mujer ignoraba lo que había sucedido con su marido. Ella no sabía que ya su marido estaba enterrado. Dice, entonces Pedro le dijo, o sea, viene Pedro y le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. O sea, ella estaba confirmando lo que Pedro le estaba diciendo. Y le dice Pedro, Ananías, le dice Pedro a la mujer, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Mire, al instante, dice, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué tremendo, hermano. Si nosotros nos preguntáramos, usted y yo nos preguntáramos, hermano, si todavía sucediera eso en estos tiempos, ¿usted cree que cuántas personas morirían? Hermano, hablando de los cristianos, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas personas en las iglesias diariamente, hermano, morirían por causa de la mentira? Mire, porque cualquiera puede decir, no, pues fue una mentirita. O sea que la heredad era de él. Pero lo que le dijo Pedro no era por lo que él llevaba, sino por querer mentir, que eso es lo que le habían dado por la heredad. Imagínense que ahora, en estos tiempos, bueno, la mentira es uno de los pecados, hermano, que se da mucho en las iglesias. Hermano, mire, si en las iglesias cristianas hay tanta gente mentirosa, que si las pudiéramos contar, o si Dios, hermano, hiciera lo que hizo en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, ya le digo. ¿Y sabe por qué Dios no lo permite? Porque los cristianos los veríamos envueltos en las iglesias. Hubiera mucha demanda de parte de los gobiernos, hermano. Dijeron, ¿por qué? Bueno, ya hubieran cerrado las iglesias. Yo creo que eso es lo que hubieran hecho ya los gobiernos, de ver que hubieran muchos muertos en la iglesia. Es más, y mire, si ahora con el coronavirus hemos estado lejos de la iglesia por mucho tiempo, imagínense que si hubieran muerto dentro de la iglesia, así como murió Ananías y Zafira, cuando llegaron donde estaba Pedro, y llegaron con la gran mentira que ese era el dinero de lo que le habían pagado por la heredad. ¿Usted se imagina cómo estaría, en qué problemas estarían los pastores de estos tiempos en las iglesias? Por eso le digo, muchas iglesias hubieran sido cerradas. ¿Por qué? Por causa de las muertes que hubieran, por causa del pecado, de la mentira. Mire, hermano, y también es porque Dios es misericordioso y clemente. Mire, Dios da una oportunidad, da 2 oportunidades, da 3 oportunidades. Y hay quienes perecen, aunque no en la iglesia, afuera de cualquier cosa. Porque déjeme decirle que Dios le va a pasar las facturas a todos aquellos que no son sinceros con Él. Todos aquellos que están obrando mal en la iglesia, Dios les va a pasar la factura en cualquier momento. O sea que, hermano, no es de que nos confiemos
que Dios es misericordioso y Él nos va a dejar pasar el pecado. No, es que Dios es tan misericordioso que nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y vengamos a pedirle perdón cuando nosotros cometemos un error, cometemos una falta. ¿Qué sería? Y como le digo, si estuviéramos en el tiempo de la iglesia primitiva, y acordémonos que en la iglesia primitiva los apóstoles, mire, no se dice que las autoridades fueron a indagar por qué había muerto Ananías y Zafira. No dice nada la palabra de eso. Entonces como que en ese tiempo los gobernantes como que no tenían, como que la iglesia tenía una influencia poderosa. Mire, porque acordémonos que los apóstoles habían recibido el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo después del día que descendió el Espíritu Santo en el aposento alto. Los apóstoles se llenaron de un poder sobrenatural, que aunque eran perseguidos, ellos no negaban a nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, también así, Dios también hizo morir a unos cuantos en ese tiempo. Bueno, eso es de los que la Biblia nos dice. Pero también acordémonos que los religiosos también mataban, y el gobierno como que no metía sus manos, como que la religión y el gobierno no estaban muy comprometidos el uno al otro, porque vemos cuando apedrean a Jacob, cuando apedrean a Felipe, a Esteban, al diácono de la iglesia. No dice que las autoridades metieron mano, los religiosos lo mataron a pedrada porque él los enfrentó con la palabra de Dios, les hizo ver su pecado. Pero en esta ocasión vemos como Ananías y Zafira no quedaron contando el cuento. O sea que el aparentar, hermano, delante de Dios no se puede aparentar. Es mejor que usted y yo seamos sinceros con los siervos de Dios. Acordémonos, como le dije la última vez, hay siervos que Dios les revela lo que está pasando. Pero la misericordia de Dios hace que estas personas tengan una oportunidad. Y yo creo que los mismos siervos les da pesar cuando se dan cuenta que hay personas que pecan voluntariamente, intencionalmente, mienten, defraudan, engañan. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, le adoramos y le bendecimos. Exaltamos su nombre, aleluya. El Espíritu Santo le revelaba al apóstol Pedro cuando algo así sucedía. También vemos un caso en donde Dios también le revela a Pedro lo que está sucediendo con determinado hombre allá en Israel. Dice que había un hombre llamado Cornelio. Dice que era un centurión de la compañía llamada la Italiana, o sea que era un soldado romano. Pero este hombre no era judío. Ya dijimos anteriormente que están los judíos y los gentiles. El pueblo judío es el pueblo de Dios, el cual es descendiente de la promesa de un hombre que creyó a Dios y le fue contado por justicia y se llamaba Abraham. Y todos los que creen dicen que son hijos de Abraham por la fe. Entonces, los que no eran judíos eran llamados gentiles. Entonces este hombre era un gentil, un centurión del ejército romano. Dice que este hombre, mire, tenía unas buenas cualidades como un hombre. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, toda la casa y él eran piadosos, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice, mire la diferencia. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo
y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios, no oraba a los muñecos, no oraba a las estatuas, no le pedía a las ánimas benditas, no le pedía a los hombres, dice que oraba a Dios. Ese era un gentil, un hombre que no era del pueblo de Dios, pero que sí temía a Dios, porque una de las cosas que Dios le permitía a todo aquel que quería acercarse a Él, que guardara sus mandamientos conforme a la ley. Y dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea que era un hombre justo, un hombre bondadoso. Y lo más importante es que su oración iba directamente a Dios, no tenía intermediarios. No le pedía a un hombre ni a una imagen para acercarse a Dios. Le oraba a Dios, dice, mire, oraba a Dios siempre. Dice que, ¿qué sucedió con este hombre? Dice que vio claramente en una visión. O sea que Dios se le revela a todos aquellos que son piadosos y que son temerosos a Él. Como a la hora 9 del día, dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, mire, se atemorizó. ¿Quién no se va a atemorizar, hermano? Y dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y mire, podemos decir, hay una enseñanza aquí. Dígame usted, hermano, ¿por qué el ángel no le dio el mensaje a Cornelio que tenía que darle? ¿Por qué el ángel que se le presentó en visión a Cornelio no le dijo el mensaje completo? Que tenía que creer. ¿En qué tenía que creer? ¿O qué tenía que hacer para ser salvo? ¿Por qué le dijo? Mire, este es un detalle bien importante. Le dijo: mire, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Por qué el ángel no le dio el mensaje? Aquí hay una enseñanza bien tremenda. Acordémonos, hermanos, que los ángeles no pueden dar el mensaje a un ser humano de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que los ángeles no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, de la redención. Acordemos que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de Dios. Pero acordémonos que aunque Cornelio era un hombre, podemos decir nosotros: ¿por qué el ángel no le dio el mensaje que creyera en nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué le dijo que enviara a llamar a Pedro para que le diera el mensaje? Este es un mensaje bien interesante para todos aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Quieren que sea un ángel que les dé el mensaje. Hay quienes, hermanos, que cuando nos escuchan predicar, no creen a la palabra, no reciben la palabra. Quisieran que fuera un ángel el que les revelara lo que tienen que hacer. Nosotros vemos un ejemplo, hermano. Los ángeles no le van a poder dar el mensaje porque los ángeles no tienen la experiencia de la redención. Ellos no han experimentado la experiencia de ser redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros los seres humanos así. Es por eso que es necesario. Usted sabe que los ángeles, ellos quisieran darlo. Yo creo que los ángeles, hermanos, están locos por dar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ve a alguno de nosotros que no queremos predicar la palabra, que no queremos hablarle a nadie de que venga a nuestro Señor Jesucristo y lo reciba como su único y verdadero Salvador.
¿Por qué Dios nos tiene que usar a nosotros los hombres? Porque nosotros, usted, amigo, es como yo, de carne y hueso. Nosotros somos pecadores pero arrepentidos. Así es que usted tiene que hacer lo mismo. Yo le puedo hablar de la experiencia de la redención. Yo le puedo hablar de la experiencia del nuevo nacimiento, porque yo era un pecador. Le pedí perdón a Dios. Él perdonó mis pecados. Él me lavó con su sangre. Me ha justificado, me ha santificado y me ha dado la esperanza de la vida eterna. Entonces yo sí le puedo hablar a usted de la experiencia, de lo que es, de lo que yo era, de lo que yo hacía y de lo que ahora hago. Nosotros sí tenemos la experiencia. Nosotros le podemos hablar, amigo, qué es no tener al Señor Jesucristo y qué es tener a nuestro Señor. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros le podemos decir, porque nosotros también estuvimos en la misma situación que usted estuvo, amigo, alejado de Dios, sin fe y sin esperanza, pero gracias a la misericordia de Dios que Dios nos alcanzó, escuchamos la palabra, le pedimos perdón, Él perdonó nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario. Él nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha santificado. Y estamos con la esperanza de la vida eterna. Estamos esperando esa promesa de nuestro Señor. Nosotros sí le podemos dar el mensaje de la salvación, porque sí, nosotros hemos ido, pero los ángeles no. O sea que no esté esperando, amigo, que venga un ángel a decirle el mensaje. Tal vez le pueda suceder lo que le sucedió a Cornelio, que le va a decir que escuche a alguien o que vaya a tal parte a que le digan el mensaje. Pero ellos, yo no veo en ningún pasaje bíblico del Nuevo Testamento donde sean los ángeles. Claro, los ángeles hacen ciertos trabajos. Lo vamos a estar viendo en otro caso también después, como el ángel solamente le da la noticia a Cornelio de que sus oraciones y sus limosnas han llegado delante de la presencia del Señor, y que mande a llamar a Pedro porque él tiene un mensaje que decirle. Y aquí es donde entra la participación de Pedro. Dice: envía pues ahora hombres a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Mire, ese fue el mensaje del ángel. Él te dirá lo que es necesario que haga. O sea que, amigo, no esperes que un ángel te venga a dar el mensaje del arrepentimiento. Dios nos está usando para darte el mensaje que necesitas: arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y tener esperanza de la vida eterna. No va a venir un ángel a decírtelo. O sea que el Espíritu Santo, el ángel va a hacer su parte, el hombre va a hacer su parte y el Espíritu Santo va a hacer su parte. O sea que Dios, esa es la manera como Dios obra. O sea que a Dios le agrada lo que una persona justa como Cornelio era, una persona temerosa a Dios, tenía piedad de sus hermanos, de sus semejantes, les ayudaba, les daba limosna. Era temeroso a Dios, o sea que guardaba la ley de Dios, oraba a Dios, respetaba a Dios. Tenía un solo Dios, no tenía muchos dioses. Oraba a Dios. Y dice, mire, sigue diciendo: al día siguiente, mientras los enviados de Cornelio iban a buscar a Pedro y se acercaban a la ciudad, ya Pedro estaba, mire, allá en Jope, en espera de lo que Dios, él lo sabía, pero ya Dios tenía una situación que mostrarle a Pedro, porque acordémonos que el hombre a quien Dios había mandado su ángel a decirle que mandara a llamar a Pedro era un gentil. Y los judíos, acordémonos que Pedro era un apóstol que se dirigía más que todo a los judíos. Acordémonos que Pablo fue escogido por el Señor para darle mensaje a los gentiles, pero Pedro, mismo Pablo le dice que fue escogido para darle el mensaje a sus hermanos judíos. Entonces, la situación era que Pedro, acordémonos que como judío,
cuando llegaran los hombres de Cornelio a buscarlo para llevarlo a donde estaba Cornelio, su jefe, Pedro no iba a querer ir, porque para los judíos era una abominación compartir con los gentiles. O sea que de acuerdo a la tradición, a la creencia de Pedro, aunque ya era cristiano, acordémonos que Pedro ya había sido salvado, llamado por el Señor Jesucristo, pero había gente, hermano, que quería vivir todavía por la ley y no eran capaces de acercarse y darle el mensaje a un gentil. Es como que nosotros en este tiempo le negáramos el mensaje a alguien que lo está necesitando, a alguien que Dios quiere salvar, y nosotros nos negamos a ir a hablar de la palabra del Señor a alguien porque no es de mi color, porque es pobre o porque es rico o porque es diferente de mí. Para Dios no hay acepción de personas. Acordémonos que Dios no tiene acepción de personas. Entonces todo aquel que no era judío, pero que era justo delante de Dios, Dios también tenía un trato con él, y para salvarlo Dios tenía que hacer lo que tenía que hacer, y por eso mandó a su ángel que le dijera a Cornelio que mandara a llamar a Pedro. Pero ya Pedro estaba también en el trance de un trato de Dios para con él, para que cuando llegaran los enviados de Cornelio, él ya estuviera preparado y no se negara a ir. Y mire lo que sucedía con Pedro. Ahí donde estaba, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día. Entonces Pedro dice que iba a orar y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es una visión, una revelación. ¿Y qué es lo que Pedro vio? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mire, en ese lienzo que descendía del cielo, dice que habían de toda clase de animales, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Acordémonos que los judíos habían ciertos animales que para ellos eran inmundos, no los podían comer. O sea que ellos, conforme a la ley, no podían comer ciertos animales porque se contaminaban, estaban establecidos, eran inmundos de acuerdo a la ley. Pero acordémonos que entramos al pacto de la gracia. Ya Pedro estaba en el tiempo de la gracia, dice, y vi una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea que Pedro nunca había comido un animal de los que la ley decía que no tenían que comer. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Mire, para que Pedro entendiera, lo hizo Dios 3 veces, porque Pedro no entendía. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, acordémonos, hermanos, que estamos hablando de que ser guiados o dirigidos por el Espíritu Santo. Pedro estaba siendo guiado por Dios. Vamos a ver cómo entra. Acordémonos que ya el ángel trató con Cornelio. Ahora vemos cómo Dios está tratando con Pedro. Dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo, dice, volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí por lo que significaría la visión que había visto, o sea que Pedro estaba confuso, no entendía qué significaba aquella visión. Pero cuando llegaron los hombres de Cornelio, donde él le dijeron: he aquí los hombres. O sea que el que le estaba diciendo era el Espíritu Santo. Mire, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro.
Entonces, cuando estos hombres llegaron a la casa donde estaba Pedro, Pedro todavía no había entendido la visión que había tenido. Pero cuando esta gente llegó a buscarlo, entonces él entendió lo que Dios le quería decir. Y mire, y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿quién le dijo? Le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Y le dijo: levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Mire, hermano, cómo nosotros podemos ser guiados o dirigidos por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Porque acordemos lo que le decía, que Pedro no hubiera ido si no hubiera tenido la visión. O sea, porque si no hubiera tenido la visión, aun cuando el Espíritu Santo le hablara, él iba a seguir contradiciendo. Acordémonos que Dios le tuvo que mostrar 3 veces la misma visión para que él entendiera que lo que Dios había santificado no lo llamara él inmundo. O sea que cuando Dios escoge a alguien para ser salvo, ¿quiénes somos nosotros para decir que no tienen salvación? Hermanos, si Dios es misericordioso y Dios tiene misericordia de quien Él quiere, ¿quiénes somos nosotros para decir que alguien no es salvo si está haciendo la voluntad de Dios o si es justo? En este caso, nosotros vemos que el hombre no conocía a Dios. Cornelio no conocía. O sea, él temía a Dios, oraba a Dios. O sea que él estaba como una persona, como un judío, guardando la ley, pero él no había recibido a nuestro Señor Jesucristo. O sea que él no había hecho el pacto. No habían entrado en el pacto de la gracia, que es por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo le dijo bien claro: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Más claro, hermano, no se puede entender. O sea que como Dios se encarga para que nosotros, los seres humanos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, seamos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, que creamos en Dios, que seamos dirigidos en Dios, que no sea un espíritu raro o de error que nos guíe y nos aparte de la verdad. Pero cuando es el Espíritu Santo, Jesucristo dijo, el Espíritu Santo los va a guiar y a toda justicia y a toda verdad, y les va a hacer entender y les va a enseñar las cosas que habrán de venir. O sea, como vemos, Pedro no entendía la visión, pero cuando estos hombres llegan, entienden. Dice, mientras aún hablaba, entonces Pedro se va con estos hombres, llega donde Cornelio. Dice que Cornelio había reunido a toda su familia, a toda su casa y a sus amigos más cercanos, y estaba ansioso, hermano. Cornelio, el centurión, estaba ansioso de ver cuál era el mensaje que Pedro le iba a llevar, que el ángel le había dicho. Y entonces Pedro empieza a darle el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, como la Biblia decía por medio de los profetas lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo, y cómo iba a morir y cómo iba a padecer por causa de nosotros. Y así empieza el mensaje. Y dice, y cuando ya Pedro estaba en el mensaje que le estaba dando a Cornelio, a toda su casa y a sus amigos, dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras por el Espíritu Santo, eso lo encontramos Hechos 10:44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mira, hermano, cuánto nosotros batallamos, cuánto nosotros tenemos que preocuparnos por buscar el bautismo del Espíritu Santo. Mire, este hombre todavía no había recibido el mensaje completo de Pedro. Todavía Pedro no le había dicho, mira, tenés que orar, pedirle a Dios perdón. No, todavía dice que Pedro estaba explicándole el mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también en los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. ¿Qué significa que hablaban en lengua? O sea, que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Mira, hermano, cómo nosotros batallamos, cómo nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Es más, hay quienes no se preocupan porque no conocen, no saben lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Pero estos hombres, Cornelio, con su casa y sus amigos, dice que el Espíritu Santo, todavía Pedro estaba hablándoles el mensaje de Cristo y el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Es por eso, hermano, que Dios no tiene patrón para salvar a nadie. Dios hace como Él quiere. Estos hombres apenas estaban recibiendo, pero acordémonos que ya eran unos hombres. Dice que Cornelio era un hombre temeroso con toda su familia. Ya este hombre agradaba a Dios. Ya este hombre, lo único que tenía que recibir, perdón de pecados por la herencia de ser descendiente de Adán y Eva, que nacieron, como dice el salmista, en pecado me concibió mi madre. O sea, nosotros todos los que descendemos de Adán y de Eva arrastramos la maldición del pecado. Y acordémonos que al pueblo judío se le fue dada una ley para perdonarles, pero no pudieron cumplir la ley. O sea que por la ley nadie fue salvo. Por eso fue necesario que Jesucristo viniera a morir de una sola vez por los pecados de todo el mundo. Entonces dice que Cornelio y sus parientes y sus amigos, dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y magnificaban a Dios. Y los que habían ido con Pedro también eran judíos. O sea que, miren lo que pasaba, que los judíos creían que solamente para ellos era la salvación. Ellos creían que ellos eran los únicos que Dios amaba. No, si Dios ama a todo el mundo y Dios quiere salvar a todo el mundo. Lo que sucede es que el mundo no quiere ser salvo. El mundo no quiere recibir el mensaje, pero Dios sí los quiere salvar a todos. Los judíos pensaban que solamente ellos podían acercarse a Dios, pero ahora vemos que no. Todo aquel que quiere acercarse a Dios, lo único que tiene que hacer es reconocer que ha vivido alejado de Dios, pero también tiene la oportunidad de ser limpio por la sangre de Cristo, pedirle perdón a Dios por sus pecados y ser parte de la familia de Dios, ser hijo de Dios y ahora ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Mire cómo Pedro, hermano, fue guiado por el Espíritu Santo. Mire cómo Pedro, ¿qué nos dice esto, hermano? Que Dios es perfecto. ¿Por qué le traigo esto? Mire que Dios se le reveló a Cornelio y se le reveló a Pedro. O sea que Dios trabaja ordenadamente. ¿Por qué le digo esto? Ahora, acordémonos que lo que estaba haciendo Pedro no era algo normal para él. Porque cuando él se le muestra el lienzo con los animales inmundos, él dijo: Señor, yo no puedo comer de eso porque nunca a mi boca ha entrado nada inmundo. Y Dios le dijo: no llame inmundo a lo que yo he santificado. O sea que Dios es el que nos santifica, Dios es el que nos limpia, Dios es el que nos purifica, Dios es el que nos redime con su sangre. Él nos limpia, nos perdona de todo pecado y nos justifica para que lleguemos delante de la presencia de Dios y así poder tener una comunión con Dios y ser hijos de Dios. Alabado sea Dios para siempre. O sea que Dios no tiene acepción de personas. O sea que Dios es perfecto. O sea que le voy a explicar también por qué Dios obra así. O sea que yo le digo una cosa. Lo que le dije es que si Dios no se le revela a Pedro, Pedro no hubiera ido a donde el Señor lo quería mandar. O sea que Dios confirma. Yo he escuchado, hermano,
de personas que profetizan, hombres que se supone son de Dios, pastores, evangelistas o profetas, hombres viejos, hermano, aún casados, han llegado donde ciertas jóvenes y las intimiden, las quieren sorprender y le dicen: Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Mire, hermano, y qué bueno que fuera Dios el que se lo dijo, pero no es Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta pobre muchacha no sabe ni qué hacer, está confundida. Y hay veces, ¿sabe lo que pasa? Que los padres no conocen la palabra, son temerosos a Dios, pero no conocen la palabra y se dejan engañar. Y porque el hombre supuestamente de Dios engaña a los padres casi obligan a sus hijas a que se casen con este individuo que no tiene nada de ver con el mensaje de Dios. Es por eso que, joven que me escuchas, si ya te ha pasado, bueno, no sé qué puedas hacer, pero jóvenes que me escuchan, cuando venga un sinvergüenza de esa a decirle que Dios le ha dicho que ella va a ser su esposa, dígale: pero a mí Dios no me ha revelado nada, a mí Dios no se me ha revelado, yo no sé nada. Así es que déjeme orarle a Dios para saber si es Dios el que le ha revelado a usted, porque Dios es perfecto, hermano. Dios lo hace porque Dios no nos va a dejar de ser engañados. Pero hay personas, hermanos, que se dejan engañar por ingenuos, porque no conocen la palabra de Dios. Son sorprendidos por esos sinvergüenzas que agarran la palabra por su propia cuenta y engañan, mienten, estafan. Gente que dicen que Dios les ha dicho que les den la casa, que les den tanto. No, hermano, no se dejen engañar. Dígale a esta persona: bueno, déjeme orarle al Señor que Dios me muestre si es cierto lo que usted, que me revele lo que le ha revelado a usted. Y si no le revela nada, hermano, no le crea a esta gente mentirosa, hermano, que lo único que están haciendo es siendo guiados por el Satanás. No son guiados ni dirigidos por el Espíritu Santo, son guiados por el mismo Satanás para hacer fraude, para mentir aún a los mismos cristianos, diciéndose cristianos, engañan, mienten. Sí, hermano, eso está pasando en estos tiempos. Muchos están siendo sorprendidos por esta gente mentirosa que lo único que buscan es el vivir bien en esta tierra. No temen a Dios. Conocen la palabra, pero la usan para su propio beneficio. Es lo mismo que dijo Pablo. Pablo dijo: algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, otros por altivez, pero unos por amor. Dice que aunque de la manera que sea Cristo predicado, de todas maneras dice Cristo es predicado. Pero esa gente va a dar cuenta en aquel día, hermano. Todo aquel que usa la palabra de Dios para defraudar a otro, para engañar a otro, tiene problema con Dios. No son dirigidos ni guiados por el Espíritu Santo. Miren, los que son guiados por el Espíritu Santo son justos, hermanos. Son temerosos a Dios. No engañan, no mienten, no defraudan. Son honestos con todo el mundo. No le mienten a nadie. Y si se equivocan, piden perdón por su equivocación, por su error, pero no van mentiras, porque el que engaña una vez, miente dos veces, miente tres veces para esconder su primera mentira. Sí, hermano, yo he escuchado de muchas personas que han sido engañadas por supuestos profetas, supuestos apóstoles, que no son apóstoles nada, no son profetas nada. Engañan, mienten, defraudan. No les crean. Escudriñen, los hermanos. Lea la palabra. Órele a Dios. Pídele a Dios que le revele, que lo guíe cuando alguien le está mintiendo. Hermanos, pastores, líderes, tenemos que tener visión, tenemos que tener revelación para que nadie nos mienta. Sí, hermano, es lo que está pasando en estos tiempos. Como dijimos la vez pasada con el tema, no te dejes de engañar. Pero ahora estamos predicando con el tema dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Si eres guiado por el Espíritu Santo, tienes que hablar con verdad. Tienes que ser justo, tienes que ser amable, tienes que ser bondadoso, temeroso de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos ha llamado a predicar su palabra de verdad. Dios no nos ha llamado
a que usemos su palabra para mentir, para lucrarnos en este mundo. Hermano, hay muchos ejemplos que traer. Vamos a seguir el próximo. Hay mucho todavía. Cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Hay muchos ejemplos, hermano. Cómo los hombres, la iglesia primitiva, eran guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Es por eso que los apóstoles, hermanos, Dios hacía prodigios, milagros, sanidades, liberaciones, porque ellos eran unos hombres justos y estaban dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Iban siempre con la verdad. Amigo, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Si eres una persona justa y temerosa a Dios, Dios te va a mandar a un ángel o te va a mandar el medio, por quiera que sea, para que alguien te hable de la palabra. Cada vez que alguien te habla y te diga que Jesús te ama y quiere salvarte, es porque Dios le está poniendo el sentir en su corazón, porque Dios nos ha escogido para llevar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra, mas el que no creyere será condenado. Así es que, hermano, hasta aquí mi parte en esta hora. Yo le pido, hermano, que comparta este video para que aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo lo reciban en su corazón. Oramos para despedirnos. Amantísimo Padre que estás en gloria, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que me has regalado. Yo te pido, Señor, que esta palabra no caiga, Señor, en tierra estéril, Dios mío. Que esa tierra en que caiga, Señor, sea una tierra productiva, que dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, salva las almas, Dios mío. Liberta al cautivo, rompe cadenas, rompe ataduras, Dios mío. En el nombre maravilloso de Jesús, sana a los enfermos, Señor. Ayuda a mis hermanos que están pasando dificultades, los hermanos que están enfermos, sánalos, Dios mío. Obra poder y milagros, Señor, en las vidas de mis hermanos y los amigos que no te conocen, Señor. Toca su corazón, envía el ángel, Señor, para que alguien les hable de tu palabra, Dios mío, y sean convencidos de pecado. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Le adoramos y le bendecimos. Le exaltamos. Aleluya. Gloria a Dios Santo. Le adoramos. Le adoramos, le adoramos, le adoramos. Le damos gloria. Le damos